En el capítulo de hoy contamos con la presencia de un grande de nuestro país, de un crack del fútbol español. Un jugador que estuvo presente en la década dorada de la selección española, en esa Eurocopa de 2008, en esa final del Mundial en Sudáfrica 2010 y en esa Eurocopa de 2012. Estamos hablando de un jugador que ha participado en diversas ligas, como la Premier League, la Serie A, la Liga EA Sports y la Bundesliga, en equipos de la talla del Fútbol Club Barcelona, del Bayern de Múnich, del Liverpool, Villarreal, Milán, entre muchos otros. Hoy no solo tenemos a un gato bajo los palos, también a un absoluto jefe de ceremonias. Hoy, en el micro en juego. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Es menos habitual quizá hacer entrevistas desde que existen las redes sociales porque nos expresamos seguramente de manera un poco más libre en las mismas. En Italia se consumen las dos vertientes y quizá es el país donde yo noto que hay más presión mediática. Y éramos un grupo de españoles, no solamente el míster, sino un montón de jugadores, el staff técnico, y la adaptación fue muchísimo más sencilla, ¿no? Pero es verdad que no es el vestuario de ahora, no es el vestuario de antes. Ni mejor ni peor. Es diferente y hay que adaptarse, hay que aceptarlo. Hoy en día prácticamente lo oyes o lo lees y aunque hayas ido al campo te crees muchas veces más lo que te están diciendo en internet o en las redes que lo que has visto tú en el campo. Con una tensión entre Luis Aragonés sobre todo y lo que en aquel momento era la prensa. Bueno, pareció como que se hizo un pacto cuando llegó esa Eurocopa, que todos sabían a lo que iban y que había que unirnos. El primer recuerdo que tengo fue que me trinqué un balón y me lo subí para el vestuario y ahí lo tengo en casa firmado por todos los jugadores. El que despeja Puyol 4 minutos antes de que acabara el partido, pues ese lo tengo yo en mi casa. Para cierta parte de la prensa es fácil hablar, malmeter o seguramente opinar subjetivamente, y si están equivocados nunca les he oído pedir perdón. Un periodista deportivo jamás debería. No puedes ser periodista deportivo y a la vez llevar salsa rosa. Pues que estábamos a punto de ser campeones del mundo, que era un sueño hecho realidad, que el tiempo se paraba. En mi época del Liverpool, Drogba me dio la lata. La verdad que fueron años de mucha rivalidad Chelsea-Liverpool y era un jugador siempre difícil de defender. Vamos a empezar con las preguntas clásicas, Pepe. Lo primero, ¿qué es para ti el periodismo? El periodismo es una forma de convivencia para nosotros. En cuanto al fútbol se refiere, el periodismo en general me parece que es informar de manera rigurosa, de manera veraz y de manera absolutamente objetiva. Pero hoy en día hay muchos tipos de periodismo y hay demasiados intereses como para profundizar más de la cuenta. Cada uno es libre de elegir el periodismo que hace, pero a mí el que me gusta es el objetivo, el de verdad y el que se basa en verdades. Y si tuvieras que definir con una palabra la relación actual entre el periodista y el futbolista, ¿cuál sería? Correcta. Yo creo que cada vez es menos habitual quizá hacer entrevistas desde que existen las redes sociales porque
nos expresamos seguramente de manera un poco más libre en las mismas, pero es una coexistencia que debe ser así y que ellos nos deben respetar a nosotros y nosotros respetar su trabajo. Y desde tus inicios como futbolista hasta hoy, ¿has visto alguna relación entre jugadores y periodistas, tanto en la rueda de prensa como durante los partidos y postpartido? ¿Una relación de qué manera? Que si ha cambiado esa relación, ¿Se ha como cambiado? Pues como te digo, yo creo que antes era más habitual hacer una rueda de prensa y tener eco de la misma. Eh, Hoy en día, por el tema de las redes sociales, por el tema de que hay un montón de maneras de comunicar y de informar, cada vez son menos importantes, entre comillas, ¿no? Pero sí, los grandes clubes me parece que se hacen de manera frecuente, no tanto los futbolistas, pero sí los entrenadores seguramente. Y bueno, pues al final es la guerra que vosotros vais a tener y que vais a querer siempre más y nosotros vamos a querer siempre menos, por comodidad y porque para nosotros es, bueno, es un ahorro, entre comillas, de desgastarte, de exponerte y de ser libre si quieres hablar o no. ¿y tienes alguna anécdota en rueda de prensa que nos puedas contar? ¿Alguna anécdota divertida o que te haya marcado? Pues mira, os vais a encargar de buscar una rueda de prensa que hice con Morientes en la selección, que nos descojonamos de risa, no sé por qué. No sé si hablando de mi padre pero de llorar de reír, de risa, los dos por el suelo y esa risa floja que no se te pasa y que tuvimos que parar la rueda de prensa, vamos. O sea que fue un día, no recuerdo el año, yo creo que fue el 2006, 2007, pero merece la pena buscarla. Ahora que mencionabas un poco a tu padre, ¿sentiste en tus inicios un poco de presión igual por digamos, el legado que representaba él? Sí, lo he vivido, igual que lo está viviendo mi propio hijo ahora. Es un hándicap que tenemos. Para mí siempre ha sido una ventaja porque soy consecuente y estoy muy orgulloso del padre que he tenido y lo que me ha enseñado y los valores que me ha transmitido. He tenido la suerte de que él ha pasado por donde yo he pasado después y tenía experiencia de sobra para aconsejarme de muchísimas cosas de las que iba a ser bueno, protagonista en primera persona, pero que él ya se lo sabía de memoria, ¿no? Pero sí, se te juzga muchas veces de manera injusta y hay que convivir con ello. Tú has jugado ya en casi todas las ligas. ¿Has notado un trato diferente en cuanto al periodismo de los países, de los distintos países? Bueno, hay sitios o países en los que el periodismo deportivo, en este caso, tiene más influencia o se consume más. En Inglaterra no existe, son periódicos sensacionalistas la mayoría de ellos que tienen pues algún corte y demás, pero periodismo escrito hay poco. Es verdad que Sky Sports, por ejemplo, tiene una cobertura más alta, ahora beIN Sports está creciendo. En Italia se consumen las dos vertientes y quizá es el país donde yo noto que hay más presión mediática, por así decirlo. Y en Alemania, pues ni lo sé porque estuve un año, pasé de puntillas y no sabía alemán, o sea que tampoco me enteraba. Hablando de Inglaterra, ¿qué supuso que un entrenador como Rafa Benítez te entrenase? Pues una ventaja porque cuando llegas a un país nuevo, con costumbres nuevas, con un idioma distinto, necesitas gente que te guíe, que confíe de verdad en ti. Y éramos un grupo de españoles, no solamente el míster, sino un montón de jugadores, el staff técnico, y la adaptación fue muchísimo más sencilla, ¿no? Es verdad que aprendí inglés un poquito más tarde, porque hablamos todo el día en español, pero para la adaptación de uno, el conocer las ideas, que te las expliquen si tienes alguna duda en español, pues es todo mucho más sencillo. Y hablando del vestuario, ¿crees que antes se respetaban más los códigos no escritos dentro de la plantilla? Sin duda, creo que sí. Las generaciones van cambiando, que igual un poco de culpa las tenemos los jugadores de más jerarquía por no haber
entendido cómo transmitir esos valores, pero es verdad que no es el vestuario de ahora, no es el vestuario de antes, ni mejor ni peor. Es diferente y hay que adaptarse, hay que aceptarlo. Es verdad que a mí, mmm, sin juzgar, prefiero el otro. Prefiero el de antes porque se respiraba pues más hermandad, más camaradería, más compañerismo. Ahora, bueno, se ha convertido casi en un deporte siempre colectivo, pero cada vez más individual. Siguiendo con lo que antes has mencionado y con las redes sociales, ¿cómo crees que han cambiado las redes sociales en la forma en la que el futbolista se comunica con los medios y con la afición? Bueno, ahora eres libre de decir lo que te parezca. Eso me parece bien. Hay gente que lo utilizará en un modo u en otro. Cada uno, ya te digo, es libre de complicarse más o menos la vida o de querer estar más en contacto con sus seguidores o con lo que él considera oportuno. Las redes sociales te dan para muchas cosas, no solo comunicarte con tus seguidores, sino además pues, hacer plataformas de comunicación distintas, de publicidad, de marketing, sirven para muchas cosas y el que los sepa utilizar de manera correcta es una ventaja. Siguiendo con esto, ¿crees que el hecho de que los jugadores tengan tanto acceso a las redes sociales los sobreexpone de alguna manera? Sí, seguramente antes necesitabas ver un partido para creerte lo que un jugador había hecho. O hoy en día prácticamente lo oyes o lo lees y aunque hayas ido al campo te crees muchas veces más lo que te están diciendo en internet o en las redes que lo que has visto tú en el campo. Muchas veces es asombroso, pero es así. Y bueno, pues la gente cada vez es un poquito más exigente, un poquito más uh, con un poquito más de maldad, si así lo quieres ver, pero bueno, nosotros nos tenemos que aislar el que pueda o intentar que nos afecte lo menos posible, ¿no? Hablando un poco también de cómo afectan externamente, ¿piensas que a veces los clubes limitan mucho lo que puede decir un jugador en rueda de prensa o piensas que tienen libertad plena? Bueno, la libertad para decir lo que piensas la tienes siempre. Lo que pasa que es verdad que las ruedas de prensa no se suelen escuchar más allá del sota, caballo y rey. Hay preguntas que se tienen que hacer y hay respuestas que se tienen que dar. Ha sido toda la vida así. Vale, ¿y piensas que alguna vez a ti personalmente o algún compañero de tu equipo se ha malinterpretado alguna frase o alguna idea? Sí, seguramente si no te expresas bien, puedes llevar a equívoco tu propia interpretación. Hay veces que quieres decir una cosa, no la dices bien y parece que has dicho todo lo contrario. En cada uno está el expresarse pues mejor o peor, pero siempre intentar no faltar al respeto seguro públicamente a nadie, ¿no? Esa es nuestra intención siempre. Yendo más a la etapa ahora de la selección, ¿hasta qué punto crees que fueron importantes los medios de comunicación para conseguir estos triunfos? Pues mira, yo te diría que el principio fue un poco clave, porque parece que después de tanto o de mucho criticismo y de momentos regulines, con una tensión entre Luis Aragonés sobre todo y lo que en aquel momento era la prensa, bueno, pareció como que se hizo un pacto cuando llegó esa Eurocopa, que todos sabían a lo que iban y que había que unirnos. Y que bueno, la fuerza común era lo que al final se iba a transmitir en España, enganchar a la gente, creer cada vez más en lo que se iba haciendo según avanzábamos. Y yo creo que fue un punto de inflexión importante, la verdad. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes una vez el árbitro pitó el final del partido en la final del Mundial 2010? Sobre la prensa. Sobre la prensa. Pues hombre, no me acuerdo. Estaba yo para pensar a la prensa en ese momento. Yo creo que al final nosotros lo vivimos de manera muy intensa. Nosotros nos llegaba
mucho ruido de España, pero no éramos conscientes de todo de lo que se estaba liando. El primer recuerdo que tengo fue que me trinqué un balón y me lo subí para el vestuario y ahí lo tengo en casa firmado por todos los jugadores. El que despeja a Puyol 4 minutos antes de que acabara el partido, pues ese lo tengo yo en mi casa. De la prensa, pues me imagino que el reconocimiento, la alegría como buenos españoles y el alegrarse por nosotros, ¿no? Ya que has hablado del balón que te has guardado de Puyol, ¿tienes una colección de camisetas o de recuerdos? Sí, he sido siempre romántico en ese sentido. Tengo más de 350, 400 camisetas. Eh, Balones de la Eurocopa Mundial y Eurocopa los tengo los tres, firmados por todos los compañeros. Las tres camisetas, las tres medallas, las réplicas de los trofeos, de las medallas que he ganado y tengo un pequeño museo montado en casa. Sí. Y hablando de títulos, para ti, ¿cuál es el título más importante? ¿Que haya ganado yo o Sí, que exista? que haya ganado, que haya ganado. No, hombre, el Mundial, sin duda. Creo que al final no he ganado tanto como para poder elegir, pero creo que el Mundial es lo que un futbolista que se precie sueña, el conseguir el trofeo más importante que existe a nivel de selecciones es lo que nos mueve, ¿no? Hace poco se dio un episodio que se hizo mundialmente famoso entre Lamine Yamal y Van der Vaart, que estaba presente en esa final. ¿Crees que igual, en este caso, en los jugadores jóvenes, pero en este caso Lamine, se deja llevar un poco por su imagen en redes? ¿El episodio de que me hablas cuál es? ¿El de los pantalones? Claro, el de Lamine Yamal Ah. como que siempre se mete Yo, en polémicas. yo creo que al final es fácil es fácil no equivocarte, pero meterte en algún fregadillo de vez en cuando, pues son tantas las cosas que te llegan, tanto a la presión que estás expuesto, que alguna respuesta te apetece dar de vez en cuando, ¿no? Y cuando te provocan, pues oye, pues es natural y bueno, pues, entendible. Eh, Cuanto menos nos metamos en general, yo creo que es mejor, pero cada uno tiene su personalidad y es absolutamente respetable. Cuando te hacen o te buscan las cosquillas, pues a veces te encuentran, ¿no? Si hablamos de Lamine Yamal, también me gustaría mencionar a un ex compañero tuyo y creo que gran amigo, Xavi Hernández, que tuvo también una etapa como entrenador en el Barcelona que digamos que no fue del todo buena. ¿Crees que pudo gestionar mejor su relación con los medios de comunicación? Yo creo que hay que ponerse más en la piel de Xavi. O sea, tú al final tienes que, y esto lo hemos dado también en el curso de entrenador, te tienes que poner en el, en el, en el, en la persona, en lo que está viviendo, en los momentos deportivos, en la relación que tienes que por cojones dar la cara 2 o 3 veces por semana, sentarte a hablar cuando no te apetece y tienes que guardar la compostura. A veces no es fácil, chicos, no es algo que a todo el mundo le siente igual y a veces puedes perder los nervios. Al final, la relación se iba tensando porque le iban criticando, porque cuanta más sufría él, más le atacaban y bueno, pues al final se desgastó un poco, pero creo que todo el mundo que conocemos a Xavi sabemos la persona que es y el nivel humano que tiene, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a los jóvenes para tener un buen rendimiento durante tantos años en su carrera? Pues dedicación, esfuerzo, sacrificio, empezar de cero cada día y andar siempre con las antenas subidas para seguir creciendo, mejorando y demostrando. ¿Y el consejo que le darías a la hora de hablar con la prensa? Eh, bueno, que sean ellos mismos, que sigan ciertos patrones a la hora de comunicarse, pero que al final no pierdan la esencia. Cada uno tiene que hablar como realmente lo siente y ser ellos mismos, ¿no? ¿Crees que a día de hoy los medios buscan más el crear contenido que el informar? Hay muchas veces que sí, lamentablemente sí. Y yendo más a cómo, Hay mucho amarilleo, o sea, muchas veces hay mucho salseo, mucho amarilleo, pero al final es lo que la gente consume. yendo más a esto que dices, la prensa
¿cómo se portó contigo en un momento de crisis como fue la salida del Liverpool en su día? No, conmigo bien. O sea, no, tampoco fue una crisis. Al final la carrera de uno empieza y acaba con total normalidad. Yo estaré siempre agradecido al Liverpool. Ha sido un equipo que me ha dado todo. Han sido 9 años de mi vida y voy a estar, o sea, va a ser siempre mi casa, ¿no? Ojalá algún día podamos volver, pero las etapas empiezan, acaban y yo no he sentido nunca la falta de respeto por nadie hacia mi persona, ¿no? Y ahora que estamos en la era digital, ¿has notado muchos cambios con la era en la que antes se escribía en papel, donde la información tardaba mucho más en llegar a los oídos? Sí, sí. Ahora la cagas y no hay vuelta atrás. Antes la cagabas y a lo mejor había tiempo para taparlo o para por lo menos corregirlo. Ahora va todo muy rápido. Es verdad que hay muchas veces que ni los propios periodistas contrastan una noticia. Bueno, está el refrán ese que no dejes que una buena verdad te joda una buena noticia. O la verdad te joda una buena noticia, algo así. Hay muchas veces que lamentablemente es así y la gente a veces ni contrasta ni se asegura de que las filtraciones o los rumores sean de verdad lícitos. Pues eso yo me cortaría un poco porque al final luego para cierta parte de la prensa es fácil hablar, malmeter o seguramente opinar subjetivamente. eh, y si están equivocados, nunca les he oído pedir perdón, o muy pocas veces. Entonces, como decía aquel, el daño ya está hecho. Ahora a ver quién me devuelve el honor o el posible prejuicio que me haya podido causar, ¿no? Ahora va todo demasiado deprisa. Hilando con esto, ¿crees que los medios de comunicación deberían de meterse en la vida privada de un jugador o que no lo deberían de hacer nunca? Un periodista deportivo jamás debería. No, no puedes ser periodista deportivo y a la vez llevar salsa rosa. Eso yo he estado siempre muy en contra. Estoy muy en contra del salseo en general. O sea, los programas estos me parecen lamentables, hablar de otras personas y sacarle rédito a eso. Pero bueno, entiendo que hay gente que vende su vida y que, bueno, pues lo han elegido ellos. Pero entiendo que el periodista deportivo jamás debería meterse en la vida privada de los deportistas. Yendo más un poco al terreno futbolístico, ¿qué valor le das tú a las entrevistas post partido? Correctas, pero hay muchos que no hablan con la claridad que se tiene al día siguiente. Es un momento de estar, pues, seguramente con las pulsaciones todavía altas, de medir un poco las palabras y de preguntar y responder un poco siempre las mismas cosas, ¿no? ¿Tú has llegado a forjar alguna amistad con algún periodista a lo largo de tu carrera? Bueno, amigos estrechos no, pero sí, hay gente con la que tengo más confianza que con otros, seguramente. Y hablando de la prensa, ¿notas que la prensa puede ser más crítica con la posición de portero en vez de con otras posiciones? Todo el mundo es más crítico con la posición de portero que con la de jugador de campo, no solo la prensa. ¿Y nos podrías contar si un portero pudiese tener una virtud, cuál sería? La fuerza mental. La fuerza mental y la y el ser maduro para pasar página y asumir que el error forma parte del juego. Cuanto antes te hagas ese caparazón, mejor vas a rendir. Ahora me gustaría también, ya que te tenemos aquí, aprovechar para hablar un poco más de fútbol como tal. Eh, en tus inicios compartiste vestuario con un grande como es Pep Guardiola, ¿Mm? al que luego tuviste como entrenador. ¿Qué diferencias notas entre el Guardiola futbolista y el Guardiola entrenador? Bueno, yo no tuve muy poquito de compañeros, tuve un año y de entrenador un año. Pero ya se veía, se notaba que en el campo era un líder,
una persona que sabía mucho de fútbol, que tácticamente corregía a los compañeros y después estaba escrito que iba a ser un grandísimo entrenador. Lo está demostrando, para mí ha sido y es uno de los mejores y ha sido pues, un privilegio trabajar a su lado, o sea como compañero que como futbolista suyo, ¿no? Siguiendo con entrenadores que antes han sido futbolistas, tú ahora mismo tienes de entrenador a Cesc. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es que sea como tu jefe, digamos? No, no, de hecho es mi jefe, o sea, es así. Bueno, Nada, una relación maravillosa. Nos conocemos desde hace muchos años, va más allá de una relación seguramente jugador-entrenador. Soy mayor que él 5 años, entonces por mucho que mande, yo soy mayor y esa relación va más allá, ¿no? De que ahora pues él esté creciendo, se esté haciendo un nombre, va a ser seguramente un entrenador referente en los próximos años con toda seguridad y a mí, para mi camino de entrenador, pues seguramente me ha aprendido, me ha servido muchísimo este año de aprendizaje. Recordando un poco tu etapa en la selección, ¿cómo fue competir con porteros como Iker Casillas o Víctor Valdés? Pues enriquecedor para todos, yo creo. Al final, el tener esa competencia leal, sana, deportiva y llevarla al límite, yo creo que nos hizo mejor a los tres. ¿Y crees que la prensa fue injusta con la etapa de Luis Aragonés? Por momentos sí, por momentos sí. Pero bueno, es que al final es lo que te digo. Cuantos más enemigos te crees, después es más difícil. Pero es verdad que ese nivel crítico exagerado nos hizo bien, porque el vestuario se unió de tal manera contra eso que nos dio mucha fuerza. antes te hemos preguntado sobre el primer recuerdo de la prensa, pero realmente cuando Iniesta marca el gol de todos, ¿cuál fue la primera cosa que se te vino a la cabeza? Pues que estábamos a punto de ser campeones del mundo, que era un sueño hecho realidad, que el tiempo se paraba, que no te lo creías prácticamente, ¿no? Pero era una selección que merecía eso por el trabajo hecho de todas las generaciones anteriores, por la nuestra propia. Era un legado que íbamos a dejar y que estábamos a punto de pasar a la historia. Y luego la otra jugada clave del partido, y desde tu visión de portero, ¿cómo viste esa cuando Robben encaraba a Iker? ¿Qué sentiste? Rezando la Ave María a un Padre Nuestro y confiando la suerte no, la bravura que dicen aquí en Italia en Iker. Fue todavía más importante casi que el gol, porque sin esa parada no hubiéramos llegado al gol de Iniesta. Y durante las celebraciones del título, tú fuiste uno de los speakers. ¿Fue improvisado o estaba ya preparado? Eh, bueno, lo hice en el 2008, íbamos todos muy contentos seguramente bueno, pues fue un acto seguramente de generosidad para con mis compañeros porque se lo merecían y porque yo me divertía y bueno, pues como quedó así en el 2008 que fue todo improvisado, pues en el 2010 y en el 2012 pues me sacaron casi por obligación, ¿no? ¿Y crees que Morata ha estado a la altura o no? Morata es un digno sucesor. Morata tiene arte para eso y para mucho más. Seguramente le faltaba alguna copilla que yo llevaba, que él no llegó. Eh, Pasando más a analizar un poco la posición del portero, a mí me supo mal cómo se trató a un portero como fue De Gea en el Mundial de 2018. ¿Tú crees que realmente se fue justo con él? Los porteros, te repito, estamos en el filo del alambre constantemente. Y cuando una selección cae, o cuando un equipo pierde, o cuando hay una mala racha, pues el primer objetivo en el disparadero es siempre el portero. Más allá de ser más justo, más injusto, somos nosotros, somos los más débiles, los más frágiles y los que más en el foco de atención estamos y los rendimientos no son excelentes, por así decirlo. Si tuvieras que quedarte con una espinita que tengas clavada, ¿sería con la final de Champions? Sí, Eh, sí. Me encantaría volver a jugar ese partido otra vez.
Y en las semifinales le tuviste dos penaltis en la tanda de penaltis que dio la clasificación al Liverpool. ¿Cómo en general desde tu experiencia, cómo fue la norma de que tenías que mantener los dos pies en la línea? ¿Cómo te afectó? ¿Cómo te adaptaste más tarde a esa... No, al final, en la época aquella, los árbitros eran un poquito más generosos y era más fácil comerle un poco de terreno al delantero y por lo tanto cubrir un poco más de portería. Pero hoy en día, chicos, nos lo ponen cada vez más difícil. De que si el pie, si estás más atrás, tampoco cuenta, es horrible. Entonces, bueno, alguna vez tendrán que sacar, yo digo, alguna regla que no que nos favorezca, pero que no nos perjudique, por lo menos. Eh, ya para acabar, precisamente iba por ese camino la última pregunta, y es que hace poco se hizo oficial la regla que obliga al portero a tener como máximo el balón en los guantes durante 8 segundos, si no se pitará córner a favor del equipo contrario. ¿No crees que, como ya estabas diciendo, como que se le están poniendo tantas trabas a la figura del portero que al final va a ser casi imposible ser portero, ¿no? Bueno, una más, pero vamos, yo creo que hay ya hoy una regla que nadie pita y nosotros con el balón podemos estar máximo 6 segundos. O sea que no es un córner, que es la trampa fácil, porque un córner no es lo mismo que dar un libre indirecto dentro del área. Entonces hace falta un poco más de valor para pitar la que ya hay ahora que no la que van a sacar. Que al principio seguramente será eh, pues mirada con lupa y se pitarán más veces, o hará que agilice mucho más el juego y que todos saquemos mucho más rápido, no lo sé, pero entiendo que pasará de moda como ha pasado la de los 6 segundos. Pues Pepe, vamos a pasar ya con las preguntas rápidas. Venga, disparen. ¿Lo más difícil de ser portero? La responsabilidad que asumes en cada partido y preparar ese miedo sano a cometer un error. ¿El entrenador que más te ha marcado? Eh, es difícil quedarse con uno. A nivel personal, yo creo que Gattuso, y a nivel táctico me quiero parecer en muchas cosas a Sarri. ¿Tu mejor amigo en la selección es? Eh, Villa, Villa, te digo uno, Sergio Ramos, Llorente, Casillas, no sé, hay muchos. ¿El mejor portero actualmente quién es? Es difícil quedarse con uno. Eh, yo creo que Donnarumma está a muy buen nivel. Courtois lleva años a buen nivel. Ter Stegen a mí es un portero que particularmente me gusta mucho. Eh, Oblak, para quien le guste ese tipo de portero un poco más de equipo bajo y de no tener que jugar tanto con los pies, es un gato en portería. Eh, para gustos colores, es que hay muchos y muy buenos. Una anécdota que no hayas contado, yo creo que las habrás contado todas, pero alguna que no hayas contado sobre la selección que sea así algo impactante o... Adrián, si no lo he contado, hazte tú una pregunta. Ya. Que no se puede contar. Será por algo. Pero no, está todo contado. O sea, al final hemos sido siempre muy juguetones y se han hablado de muchísimas reuniones, de jugar a cartas, de tener muchas reuniones en mi habitación precisamente y de compartir muchos momentos muy bonitos. ¿Y delantero que más te haya costado defender? En mi época del Liverpool, Drogba me dio la lata. La verdad que fueron años de mucha rivalidad Chelsea-Liverpool y era un jugador siempre difícil de defender. Si fueras mister, ¿jugador que ficharías para el Como? Que no sea los típicos. Que no sean los típicos. Los típicos Messi, Eh, Cristiano. Zielinski. Sí. ¿Y has pensado alguna vez en ser comentarista? No, no. Comentarista como tal, no. Alguna colaboración, alguna historia, pues sí que se podría hacer, pero no quiero estar todos los fines de semana comentando partidos. No, prefiero ser entrenador.
Y si tuvieras que dar un consejo a los futuros porteros, ¿con qué te quedarías? No, bueno, lo que hablábamos antes de la fuerza mental y de convivir con ese error, ¿no? Para mí creo que los porteros, el rol del portero está cambiando cada vez más y hay que ser más un proactivo más que reactivo. A mí me gustan los porteros que evitan antes de que hagan una parada por la escuadra. Prefiero que con un comando de voz ordenen a la defensa o jueguen un poquito más adelantados para intervenir en un pase en profundidad y que la jugada no llegue a nada. Ese es el portero que a mí me gusta. Pues nada, Pepe, ya hemos acabado. Muchísimas gracias por acceder a darnos la entrevista y ha sido un placer. Muchas A gracias. vosotros, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Mucha suerte, chicos. Chao, chao. Chao. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts